Y en el siglo XIX se comercializaron las primeras máquinas de calcular. En este periodo el matemático inglés Babbage desarrolló lo que se conoce la máquina analítica, la cual podía realizar cualquier operación matemática. Además disponía de una memoria capaz de almacenar 1000 números de 50 cifras y hasta usarse en funciones auxiliares. Sin embargo, seguía teniendo la limitación de que esto era mecánico. Cuando hablamos de mecánico es que tienen engranajes, varillas, palancas, o sea, son cosas grandísimas. Estas máquinas ocupaban muchísimo espacio. Eran varios salones de la universidad para poder sumar, restar, multiplicar, dividir y en este caso en el siglo XIX almacenar apenas 1000 números. Si lo comparamos con el celular moderno, ¿cuántos contactos no tenemos ahí? No solamente con el número de celular, el nombre y otros datos personales. Entonces la evolución ha sido grandísima. Y recién en el primer tercio del siglo XX, con el desarrollo de la electrónica, se empiezan a solucionar los problemas técnicos que acarrean estas máquinas, reemplazando estos engranajes, varillas y palancas por impulsos eléctricos, estableciendo que cuando hay un paso de corriente eléctrica será representado como un 1 y cuando no hay un paso de corriente eléctrica es representado como un 0. ¿Listo? Entonces, chicos, ya comenzamos en el siglo XX a mejorar la tecnología. Se reemplazaron esas varillas por la electrónica que se basan en unos y ceros, que eso sería el lenguaje binario. Los números binarios, chicos. El computador entiende el lenguaje binario, él guarda unos y ceros. Es decir, hay paso de corriente, no hay. ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué nosotros no utilizamos, cuando estamos trabajando en el computador, no escribimos unos y ceros? Porque hay unos programas en el computador que interpretan nuestras órdenes en nuestro idioma a unos y ceros para que el computador lo pueda entender. Cuando hablamos de números binarios, chicos, esto lo tendrían que ver en los sistemas numéricos en, en racionamiento lógico. Entonces, chicos, todo se puede convertir a binario. Por ejemplo, si tengo en decimal, por ejemplo, 1 a la derecha, en binario es un 1. Si tengo en decimal 2, binario solamente me permite tener dos dígitos, el 1 y el 0. Entonces, para binario sería 1, 0, se representaría un 2. En decimal el 3, 1, 1. En decimal el 4 sería 1, 0, 0. Entonces, chicos, que miren la cantidad de datos en binario que hay que tener. Cada uno representa un pulsador, una palanca activa. Entonces, para tener el número 4 necesitamos 3 palancas, una activada y las otras 2 desactivadas. Eso es binario, unos y ceros. Otra forma, chicos, de convertir de decimal a binario es divisiones sucesivas entre 2. Entonces 100 dividido 2, 50 y me sobran 0. 52, 25 y me sobran 0. 25 dividido 2, 12 y me sobran 1. ¿Por qué? Pues 12, 12 por 2 nos da 24. 12 dividido 2 nos da 6 y nos sobra 0. 6 dividido 2 nos da 3 y nos sobra 0. 3 dividido 2 nos da 1 y sobra 1. Y leemos de abajo hacia arriba. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 en binario. ¿Listo, chicos? Ahora otra forma que ustedes pueden encontrar conversión de números binarios a decimal es simplemente sacando la mitad. La mitad de 100, 50, nos sobran 0. 50, la mitad 25 nos sobran 0. La mitad de 25, 12, sobra 1. La mitad de 12, 6, sobran 0. La mitad de 6, 3, sobran 0. La mitad de 3, 1 y sobra 1. Y pasamos el 1 al otro lado. Y sería 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Chicos, ¿claro está ahí sistema binario? ¿Sí, chicos? ¿Cómo partimos? Sí, señor. Yo sí no entendí muy bien la parte de la tabla. O sea, Esta cuando se tabla, dibuja, sí, pero la tabla no.
esta tabla. Sí, señor. Esta es la más fácil, chicos, es lo mismo, pero la idea es hacerlo a la mitad, o sea, la mitad es 100, 50. ¿Cuánto nos sobra algún número? No, cero. La mitad de 50, 25, ¿nos sobra algún número? No, la mitad de 25 no hay. O bueno, sí hay, pero no es un número entero, es decimal. Entonces, ¿cuál es el decimal que es el entero que se le aproxima? 12. 12 más 12, 24. Entonces nos sobra uno, nos hizo falta uno, que es el que coloca al otro lado, nos sobró. ¿Listo? Sino que esta forma es mucho más rápida para los ingenieros eh, trabajar en diferentes versiones, sistemas numéricos. ¿Listo? Chicos, los que pensaron que sistemas no tenía matemáticas, tiene hartísimo. Todo lo que es informática es matemática pura, todo. Y medicina, ya saben que también tiene matemática. Lo vimos en la clase pasada. Bueno, chicos, tranquilos. No vamos a hacer un quiz de cómo hacer conversión de números binarios. La idea, esto lo deberían hacer en racionamiento lógico. La idea es que sepan que existen los números binarios y que el computador entiende números binarios. Pero no vamos a hacer un parcial de conversión de decimal a binario, no. Saber que existen, quiénes son y para qué se utilizan. ¿Listo? Bueno, continuamos, chicos. Seguimos con la historia en modo historia. Entonces, con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, se construyó el primer ordenador, el cual se llamó Mark I, y su funcionamiento se basaba en interruptores mecánicos. ¿Listo? En 1944 se construyó el primer ordenador con fines prácticos denominado ENIAC. Luego, en 1951, son desarrollados el UNIVAC 1 y el UNIVAC 2. Se puede decir que es el punto de partida en el surgimiento de los verdaderos ordenadores que serán asequibles de acceso común a la gente. ¿Listo, chicos? Hay algo muy importante y es que durante las guerras se dan los mayores desarrollos tecnológicos. En la primera clase creo que les mencionaba, por ejemplo, ahorita en la guerra de Ucrania contra Rusia, o bueno, de Rusia contra Ucrania, como la quieran llamar de acuerdo a las noticias, han habido desarrollos tecnológicos. ¿Listo? Por ejemplo, Estados Unidos, hace poco leí una noticia que Estados Unidos, Europa, le mandan aeronaves remotamente tripuladas con nueva tecnología para que no se puedan tumbar, y Rusia en 1 o 2 semanas ya ha creado sistemas de interferencia para que esas aeronaves no puedan entrar a territorio o se caigan antes de tiempo o poderlos destruir. Todo esto es desarrollo. Rusia nomás necesita de 1 a 2 semanas. Entonces, si se han dado cuenta y si leen las noticias, no solamente ven las que hay en el noticiero, sino por internet leen más, que no sea de Zelensky, que diga Zelensky porque dice muchas mentiras, se van a dar cuenta que aparte de esta política que le tiene Estados Unidos para bloquear a Rusia, que nadie negocie con Rusia, Rusia tiene un crecimiento económico de los más grandes, tiene mucho dinero, tiene muchas fábricas de armamento. Entonces, una guerra contra Rusia simplemente ha sido un desgaste, porque así sean las prohibiciones que le monten a Rusia, eso le ayuda a surgir como país, hablándolo económicamente. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con todo este tipo de cosas. Ahora, Rusia hace unos meses, yo les había mencionado, sacó un misil que se llama el Onish, que es un misil intercontinental que para llegar a España se demora 20 minutos. El problema es que él sube al espacio y luego baja. Nadie lo detiene por la velocidad de caída que tiene. Esto es un desarrollo tecnológico que Estados Unidos no tiene, y ya el presidente Trump ya solicitó de que hagan una cúpula como la que supuestamente tenía Israel para que proteja a los Estados Unidos, porque llegaría rápido a Estados Unidos también. Todo esto implica que ningún país
tiene, por ejemplo, este tipo de misiles que en minutos y la velocidad que tiene no van a poder detenerlo, chicos. Ni Estados Unidos lo tiene, está haciendo pruebas y no llega a la velocidad. Entonces, digamos que, por ejemplo, en la guerra, ahorita Ucrania está utilizando las antenas de Starlink para controlar las aeronaves remotamente tripuladas que ellos utilizan. ¿Listo? Y Rusia, pues cuando Rusia se mete donde están, digamos que varios soldados ucranianos y los matan o los cogen cautivos, toda esa tecnología los rusos las están tomando y Rusia también está utilizando lo de Starlink para hacer la ingeniería inversa, para utilizarlo con sus equipos. Chicos, todo es tecnología. Entonces, si Starlink funciona, por ejemplo, hablando de tecnología, uno de los mejores internet, inclusive haciendo un paréntesis, lo que es Perú, Chile, Estados Unidos, van a permitir conectar el internet en celulares. Bueno, por ahora solamente mensajes de texto, próximamente a finales de año, que se puedan llamar y se puede utilizar el internet desde celulares conectados a los satélites de Starlink. Esa es la nueva tecnología. ¿Listo, chicos? Solamente algunos países por ahora están aceptando pues ese uso. Muy eficiente porque en cualquier parte del mundo pues desde una montaña que no haya señal se puede enviar un mensaje de texto. Todo esto es desarrollo tecnológico. China está haciendo sus propios satélites de internet. Europa también tiene algunos. Colombia tenía Skynet, algo así, pero era malísimo. Lo estoy averiguando y qué cosa más mala, que carísima y mala. Bueno, chicos, continuamos con la historia de la informática. Ya lo vimos a modo de historia. Ahora vamos a hablarlo en modo de generaciones. Las generaciones depende de la evolución o el cambio que hubo en la tecnología. ¿Listo, chicos? ¿Claro la historia como historia? Señor. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, Sí, generaciones. La primera generación, chicos, se desarrolló entre 1940 y 1952. Chicos, cuando ustedes busquen por internet, la fecha puede variar un año. En vez de 1940, 1941. Pero pues estos fueron los que yo encontré. Listo, se difiere mucho porque nunca es que se inicie una generación el 1 de enero de 1940, por ejemplo. Listo, no va a afectar mucho, pero pues la idea, chicos, es que utilicemos las fechas que yo menciono en clase. Entonces, la primera generación va de 1940 a 1952 y es la época de los ordenadores que funcionaban con válvulas. Ya vamos a hablar de qué es eso de válvulas, chicos. ¿Listo? Que es algo muy, muy antiguo. Y el uso era exclusivo del ámbito científico-militar. Para poderlos programarlo había que modificar directamente los valores de los circuitos de las máquinas. Es decir, tocaba aplicar electricidad directamente, hacer cambios físicos, porque no hay una pantallita, un teclado o un mouse. No había en esa época de la primera generación. Si vemos la imagen, chicos, vemos que es una sala llena de como de repisas. Cada repisa tiene como unos bombillitos. Esos bombillitos son válvulas. Miren que una persona al lado de ese bombillo, el bombillo es casi igual tamaño que la cara de una persona. ¿Listo? Entonces esas válvulas eran inmensas y con ellas es que se programaban los unos y los ceros. O sea, para el número 4 que hemos visto que era 100, era lo mismo que tener 4 bombillos gigantes para programar uno activado y los otros 3, 3 bombillos, uno activado y los otros 2 desactivados para tener 0. Segunda generación, chicos, va desde 1952 hasta 1964. Surge cuando se sustituyen las válvulas, es decir, los bombillitos, por transistores. Ya vamos a ver qué es eso de transistores. ¿Listo?
Por eso si ven la imagen es mucho más pequeño y ya hay como, no unas pantallas, pero sí unos botones, algunos interruptores más pequeños. Aparecen los primeros ordenadores comerciales, los cuales ya tienen una programación previa de lo que serían los sistemas operativos que conocemos actualmente. Entonces, si vemos a la muchacha que está sentada, ella ya puede controlar a través de botones, dar órdenes al equipo, al computador para hacer algo. Si vemos en la imagen derecha, al fondo vemos unos discos redondos parecidos a los cassettes que ustedes nunca han visto, yo creo que en la realidad. Esto era la forma de escuchar música hace muchos años. Estos eran mucho más grandes y ahí se guardaba la información. En esa época no existía el USB, no existía nada. Ahora sí, chicos. Bueno, esta segunda generación utilizaba algo que se llama, para poderlos programar, ya no había que modificar el bombillo, de moverle una patica, sino se utilizaban tarjetas perforadas para poder programarlo. ¿Listo? Entonces estas son las tarjetas perforadas, una tarjetica con unos huequitos y otro no. El que tenía huequito, de pronto sus papás o sus abuelos aprendieron a programar con estas tarjetas perforadas. Entonces, si tenía un hueco era un 1, si no tenía hueco era un 0. Entonces el computador lo leía y leía en unos y ceros y convertía a un lenguaje que nosotros pudiéramos entender, como vimos acá la pobre secretaria, que en esa época hacer una carta no se podía hacer en computador. Esto era para otro tipo de procesos matemáticos. ¿Listo? Bueno, ahora sí, chicos, la válvula es este bombillito que puede medir como 25 centímetros, 20, 15 en algunos casos. Venían con 4 patas o 3 patas, ¿listo? Y la válvula termoiónica es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica. La cantidad de patas que tiene, chicos, es para que uno les manda energía por 2 de ellas y en otra pues va a tener un 1 o va a tener un 0, dependiendo de la energía que se le envíe. Esto es electrónica, pero tranquilos que no vamos a llegar hasta allá. La idea es entender cómo funcionaban esas válvulas o bombillitos. ¿Listo? Eran muy grandes y cada vez que necesitaban, por ejemplo, colocar el número 100, digamos que tenemos otro bombillito, a cada una de ellas había que activarle o el 1 o el 0. En la segunda generación vimos que se sustituyó por transistores, chicos. Estos son transistores. Desde el más grande, que es como una moneda de 50 pesos de la antigua, aunque bueno, o de las de 50 pesos, digamos. Y hay unos mucho más pequeños, si se dan cuenta, normalmente tiene 3 paticas. Los más pequeños, inclusive hay unos milimétricos que se utilizan en los celulares. No los vemos hoy en día. Antiguamente eran más grandecitos. Y estos grandecitos, chicos, permitía el paso de la energía dependiendo de lo mismo. Hace el mismo concepto de la válvula. Tiene 3 patas. Dependiendo de qué energía coloquen en 2, en la tercera va a salir un 1 o un 0 y el computador lo podía entender. Por eso cambiaron 25 centímetros a, no sé, como 2, más o menos. Claro, chicos, la válvula y el transistor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pasamos a la tercera generación, chicos. La tercera generación se da entre 1965 y 1971 y es la generación en la cual se comienzan a utilizar los circuitos integrados. Ya vamos a ver qué es eso. Permitió por un lado abaratar costos y por el otro aumentar la capacidad y el procesamiento, reduciendo el tamaño físico de las máquinas. Por otra parte, esta generación es importante porque se da un notable mejoramiento en los lenguajes de programación y además surgen los programas utilitarios, es decir, ya no utilizaban tarjetas perforadas,
ya se podía programar directamente con un teclado. Los circuitos integrados, chicos, son un montón, podríamos decirlo así, de transistores y otras cosas. Y son pequeños, entonces en un circuito integrado puede tener miles o millones de transistores, entonces se redujo mucho más el tamaño de los computadores o de la tecnología. La cuarta generación se desarrolla entre los años 1972 y 1980. Esta fase de evolución se caracterizó por la integración de los componentes electrónicos, es decir, ya había circuitos integrados, ahora se va a hacer más pequeño y dio la aparición del microprocesador, que es un componente que tiene circuitos integrados, tiene transistores, tiene de todo dentro mismo y es mucho más pequeño. Entonces, pues va a ser mucho más rápido y el equipo mucho más pequeño. Es un solo circuito integrado llamado microprocesador. Entonces, los circuitos integrados son como los vemos en la pantalla. Una combinación de elementos que forman parte del mismo chip. ¿Listo? Podríamos dar el ejemplo con los transistores. Entonces, muchos transistores. Hay chiquiticos, miren los chicos, de 2, 4, de 8 paticas, de más paticas y muchas más. Esto, cuando han visto, no creo que hayan destapado un televisor antiguo, pero si han visto películas y si ven estos circuitos grandes y pequeños hay. Listo, chicos, y estos son los símbolos eléctricos en electrónica. Y estábamos hablando también la siguiente evolución, el tercero era el circuito integrados, el cuarto era el microprocesador. Dentro de esta plaquetica tan chiquita hay millones de circuitos integrados. Entonces por eso hace que sea muy pequeño. Y es un circuito electrónico que actúa como unidad central de procesamiento, también llamado CPU. También llamado como el cerebro. Millones de transistores tienen en una única pieza plana de poco espesor. ¿Listo? Hay diferentes modelos que ya lo veremos. Miren, chicos, unos tienen patas, otros no. Lo veremos más adelante. Cuando hablamos de procesadores, tenemos que hablar de otro procesador que se llama la GPU, que es el acrónimo de Unidad de Procesamiento Gráfico y representa el corazón de una tarjeta de video. Al igual que la CPU lo hace para el computador, entonces es el cerebro, pero se encarga de realizar todos los cálculos complejos para disfrutar de las aplicaciones que consumen más gráficos en las pantallas. Ustedes ya saben cuáles son: AutoCAD, Photoshop y los videojuegos, entre otros. ¿Listo, chicos? Bueno, digamos que las más caras y las mejores siempre han sido las RTX, aunque con el surgimiento de las IA, las ATI, hay dos competencias en tarjetas de video, ATI y bueno, estos son GeForce de Nvidia y las ATI, pero las ATI son más económicas y con el surgimiento, con lo de las IA, han hecho que sean muy potentes las tarjetas de video también. Kevin, cuéntanos. Luego una pregunta, cuando tú estás hablando ya de inteligencia artificial, hablas por ejemplo de la última generación de RTX que viene el DLSS, que es la generación de frames por segundo, o eso ya sí, claro. Dos cosas. La primera, sí, lo que tú mencionas, las últimas tarjetas de video, la RTX 40, no me acuerdo qué, y las 50 que ya quieren sacar, son tarjetas esos son tarjetas de video de 15 millones, pero chicos, hace maravillas. Bueno, hay unas de 5, 10. ¿Qué pasa? La ATI también tiene unas más económicas. Ellos desarrollaron un programa en IA, una IA, por decirlo así, una aplicación IA, que hace que la tarjeta, para las tarjetas viejitas, las ATI tarjetas viejitas, se instala ese controlador o esa actualización o esa aplicación y casi que pueden soportar los juegos de hoy en día, casi, porque la IA hace que se mejoren los juegos.
La RTX se ha demorado un poquito más, pero ya lo tiene. No lo tiene tan avanzado como las ATI, pero pues como la competencia, pero sí le funciona, sino que Nvidia ha sido, digamos que una de las mejores, hablando de tarjetas de video, siempre han sido una de las mejores. Profe, cuando tú te refieres a ti, ¿cuál marca es? O sea, ¿es AMD o es otra cosa? Sí, sí, las AMD. Ah, Sí, solamente que no, en este momento no tengo aquí el letrero AMD y no lo recordaba. Yo utilizo Nvidia porque me gusta más, aunque es costosa. ¿Qué pasa, chicos? Esto donde lo vimos mucho. Cuando surgió el Bitcoin o minar monedas virtuales, las tarjetas subieron de precio altísimo. ¿Por qué? Porque minar Bitcoin, chicos, es hacer como una minería virtual. Es decir, la minería virtual es un cálculo matemático, una fórmula matemática súper grande y súper compleja, que para poder llegar a adquirir algún valor se necesitan muchos cálculos. Entonces, no utilizaban las tarjetas AMD porque ellas emulan el punto flotante. El punto flotante son los decimales. No sé si ahorita ya lo arreglaron, pero antes se emulaban. Y las Nvidia sí utilizan el punto flotante, es decir, los decimales directos dentro de cálculos matemáticos. Entonces eran las mejores para minar criptomonedas. Hoy en día ya no vale la pena minar criptomonedas. Ya no es tan eficiente porque pagar el recibo de la luz, el equipo, tiene demasiados costos y la tarjeta de video que son costosas para al final de cuentas no recibir mucho por un Bitcoin o por alguna de las otras monedas que existen. pero profe, el precio de las tarjetas gráficas nunca llegó a estabilizarse después de eso, ¿no? O sea, siempre se quedaron con un precio alto. Sí, están en un precio alto, pero gracias a lo que hizo AMD, ayudó mucho para que las tarjetas viejas tengan una segunda oportunidad. Para los que no tienen para comprar. Chicos, yo tengo una 3000, ya me olvidó cuál era. Una 4050 de Nvidia y esa vale alrededor como de 2 millones de pesos, creo. Imagínense. Sí, profe. Y esa es gama baja, gama media, no es gama alta. No, ahorita con los 5000 que salió ya es gama media por ahí. Entonces, chicos, el problema es si es una RTX 3050 externa, porque yo tengo una torre, chicos. Entonces, la cuestión es que son muy costosas. He visto tarjetas de video de 15 millones de pesos. Hacen maravillas. El problema, ¿cuál es, chicos? Eso lo veremos, bueno, lo veremos con detalle. Se llama el cuello de botella. Es decir, si compro una tarjeta de video muy buena, pero le compro un mal procesador o poca memoria RAM o un disco duro que no es de estado sólido, entonces igual va a ser lento el computador. Sí, pero yo ahorita estoy con un cuello de botella en mi computador grandísimo porque mi procesador es una i50, digo una i5, y mi tarjeta es una 4070 Super. Es Sí, un cuello ahí de la botella tienes. muy grande. Sí, pero pues toca ahorrar para comprar Para el cambiar el procesador. procesador. Pero es Sí. que un procesador, yo también tengo un procesador i5 y tengo la 3050, por eso no tengo cuello de botella. Ya para pasar de una i7, pues la tarjeta de video sería poca, aunque también me serviría procesamiento. Toca ver después. Entonces, todos esos chicos que estamos mencionando, todo eso es tecnología. Y la idea es que ustedes de esta clase salgan con un conocimiento de cuando les digan, la tarjeta de video, ya saben para qué es. Los que no la utilizan, chicos, hay muchos que son gamers acá, jugadores. Entonces saben de qué les estoy hablando. Pero los que no, al menos ya comienzan a tener una idea. La tarjeta de video para todo lo que consuma gráficos, videojuegos, programas. Ya sé que puedo tener un cuello de botella si no tengo un equilibrio. Entonces, chicos, yo les he comentado, el día que ustedes vayan a comprar un computador me pueden escribir y me dicen, profe, estas referencias, ¿será que sirven? Yo les puedo decir no, o sí, o esas características son muy poquitas, o para qué quieren el computador, porque es que, chicos, hay que tener cuidado con la tecnología, es para qué lo queremos. Solo para escribir en Word y PowerPoint, pues hay equipos baratos. Si es para jugar o diseño gráfico, estamos hablando de otro tema. Y si depende de la economía y
y les gusta tener la manzanita, ya eso es otro tema, porque la manzanita no sirve para mucho para Steam, para muchas cosas. Entonces, esa es la cuestión, chicos, ni para muchos programas de Microsoft. Entonces hay que tener en cuenta a la hora de comprar tecnología para qué la quiero. Lo mismo un celular, chicos. ¿Para qué me compro un celular caro si solamente lo voy a utilizar para llamar y recibir llamadas? Mi papá se demoró muchos años en tener un smartphone. ¿Por qué? Porque él decía, yo solo llamo y recibo llamadas. ¿Para qué me compro y gasto plata en un equipo que no voy a utilizar? Ya hoy en día ya sabe manejar WhatsApp y listo. Entonces ya ahora sí tiene un smartphone económico de acuerdo a las capacidades que él quiere utilizar el celular. ¿Listo? Bueno, chicos, continuamos. Entonces, volvemos a las generaciones que no hemos terminado. Pasamos a la quinta. Chicos, nos adelantamos cuando hablamos en la cuarta, que hablamos de la GPU, pero es que era para hablar de qué son los procesadores. ¿Listo? En la quinta generación, chicos, está desde 1981 hasta 1989. Se caracteriza por la miniaturización y simplificación del procesador, es decir, cada vez más chiquitico el procesador. Actualmente restan en contienda dos empresas, Intel y AMD, de procesadores. En Intel es lo que nosotros conocemos los famosos i3, i5, i9, no, i7 y ya ha salido los i9. Y también están por generaciones. Yo tengo un i5 de, creo que es de 10ª generación. CPU. Tengo un i5 de 10ª generación, chicos, ya están como en la 12ª. Pero entre la versión más reciente es más caro. Entre más alto el procesador, como decía el compañero, i7, pues va a ser mucho más caro. Y en AMD, chicos, son los famosos procesadores Ryzen. Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Es un homólogo o características muy similares a su paralelo en Intel. O sea, i3 es un Ryzen 3, i5 un Ryzen 5, i7 un Ryzen 7. ¿Qué es la diferencia? La tecnología que cada empresa utiliza. Los Intel son un poquito mejor, pero cuando hablamos de dinero y economía, muchos gamers o trabajadores de diseño gráfico compran Ryzen porque es más barato. Y sí, se ve la diferencia de precio, tienen casi las mismas características, entonces pues hacen el cambio. ¿Listo? Bueno, chicos, continuando. Pasamos a la sexta generación, aunque en la imagen dice desde 1990 en adelante, no, ahí no acaba, hay más. Es que me encontré otra imagen sobre la sexta generación. Va desde 1990 hasta 1999. Son las tecnologías basadas en redes neuronales. Más adelante detallaremos más sobre ese tema, que hoy en día se va muy ligado, o sea, desde esa época de 1990, digamos que se comenzaba el tema de las IA, pero no como IA exactamente, porque la IA es un sistema de autoaprendizaje, bueno, de aprendizaje continuo. Entonces, las redes neuronales se utilizan para eso, para poder aprender. Sara, cuéntanos. Profe, ahí es donde empezó la Next Station, creo que se llama, que es ¿La qué? La computadora que sacaron se llama como Next Station o algo así, como que fue la que empezó a dar como lo de las IAs. Sí, claro, o sea, en esta época comenzaron un análisis de IAs, o sea, comenzaron con el surgimiento, aunque no había, digamos que no había las bases de datos o el internet tan rápido que tenemos hoy en día para poder llamarlos IA en esa época, pero sí. Lo de la computación interpersonal, que fue como el inicio de esta generación. Sí, también. Listo, muy bien, Sara. Bueno, chicos, muy bien. Continuamos. Bueno, seguimos con otra generación, séptima. Ya casi acabamos, chicos, con las generaciones. Van desde 1999 hasta el 2012. Es el tiempo más cercano en el cual se empiezan a hacer famosas, se escriben las pantallas planas en formato LCD. Antes de esto teníamos los televisores gorditos, los monitores gorditos.
También en esta época el crecimiento de la mensajería instantánea, el negocio electrónico, la realidad virtual, aunque aquí hablábamos de yo les he mencionado el carro de las fuerzas militares en que estoy trabajando, las Oculus Rift en esa época. También surgió lo que era el Bluetooth, el Wi-Fi. Se hicieron más asequibles los dispositivos portátiles y pequeños. En esa época se llamaban PDAs, lo que hoy conocemos como tablets o smartphones. ¿Listo? En esa época fue que comenzó la miniaturización. Y la octava generación va desde el año 2012 hasta ahora. Y algunas modificaciones fundamentales: la casi extinción de los aparatos físicos y mecánicos, tales como la tarjeta madre, el disco duro, entre otros, debiéndose en gran parte a que esta nueva era de la computación se da inicio a la ampliación y exploración de la nanotecnología. Si vemos la imagen de la derecha, chicos, esto es un celular y si se dan cuenta, tiene muchos circuitos muy pequeños. Eso puede ser un procesador, puede ser el chip de video, puede ser el disco duro, así de chiquitico, chicos. Entonces eso es nanotecnología. Todavía no lo vemos como en las películas que la nanotecnología hace maravillas. Hasta allá no hemos llegado en este momento. Profe, y ahí es cuando aparece, digamos, hay algo que las diferencia mucho, también es que apareció que ahora es de 6 núcleos, porque antes nomás se podía como con 4. Entonces aparecieron los 2 núcleos de más, que pues básicamente el núcleo es el que ayuda al procesamiento de diferente información. Sí, muy bien, Sara. Los núcleos, chicos, bueno, les voy a comentar algo sobre programación. La programación, los antiguos procesadores eran de un núcleo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo hacía secuencial, es decir, si yo les dejo a ustedes una tarea, primero hacen el primer punto, luego el segundo renglón, luego el tercer renglón y así sucesivamente. Los núcleos se hicieron, chicos, para que pudiera hacer tareas en paralelo, es decir, si tengo 2 núcleos, un núcleo hace el primer renglón, el otro núcleo hace el segundo al mismo tiempo y el que acabe primero hace el tercero y así sucesivamente. Entonces se pueden demorar la mitad del tiempo. Lo que la compañera menciona es que normalmente son 4 núcleos. Pues ahorita ya pueden ser hasta 12 núcleos, he visto por ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo hacer hasta 12 tareas al tiempo. Por ejemplo, normalmente los procesadores, en mi procesador i5 de 10ª generación tiene 6 núcleos para trabajar, pero procesadores lógicos son 12, es decir, una cosa es lo físico y otra cosa es que a través de software puede hacer que sean 12, entonces puede hacer 12 procesos al tiempo en teoría. Entonces muy bien, Sara, sí, entre más núcleos tenga, pues mayor trabajo en paralelo va a poder realizar. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Me pareció verla. Bueno, chicos. Profe, perdón, Cuéntanos. es que no alcancé a escuchar desde cuándo era la octava generación. Desde el año 2012 en adelante. Daniel, cuéntanos. Daniel, no te escuchamos. Bajaste la mano y no te escuchamos. Profe, perdón que estaba hablando con el micrófono silenciado. Profe, acá entra la computación cuántica. Profe, y otra pregunta. Entonces, ¿la realidad virtual en qué generación entra? Lo que pasa es que se inició desde la 7ª generación. Más o menos desde ahí inició. Que fuera asequible, eran carísimos. Yo quería unas Oculus Rift, pero eso valían millones. Cambio las MetaQuest me salieron muy baratas, las MetaQuest 3, y son las mejores que aunque las gafas de Apple, las Vision Pro, son buenísimas, pero valen más de 15 millones de pesos, y la verdad la gente la compró y luego llegó y la devolvió, si no la robaron. Sí, profe, digamos, cuando yo fui a Estados Unidos, digamos, me las dieron a probar, la verdad fue muy chévere, pero digamos, yo pregunté el precio y, Dios mío. Sí, ya hay cualquiera se decepciona, eso es como la fábula de la zorra y las uvas verdes. Me dan el precio y esa misma está verde, ¿yo para qué la quiero? Las MetaQuest, chicos, hacen lo mismo, no son exactamente iguales, pero hacen lo mismo y no vale sino por caras que las consigan 1,5 millones, 2 millones de pesos,
y salió ahorita las MetaQuest 4S que valen $300. 1.200.000 nueva. Hasta en 1.000.000 se podrían conseguir. Kevin, tenías la mano alzada, cuéntanos. No, profe, yo solo iba a preguntar el precio y ya, de cuánto le había costado. Ah, no, esas me costaron, sí vale como 2 millones, recién sale, no, más o menos cuando salieron. Chicos, pues les decía, si todos quieren MetaQuest, nos vemos ahí, es que es muy genial. Hay un problema en la realidad inmersiva, chicos, ya te doy la palabra, Kevin, y es que se llama el problema de las piernas. ¿Qué pasa? Al no tener piernas reales, uno se marea muy rápido. Yo alcanzo a durar 15 minutos a media hora en la realidad virtual y ya comienzo a marearme. Y hago que utilizo las gafas. Les compré el protector para los lentes y utilizo con gafas. Y de 15 minutos a media hora ya comienzo a marearme. Entonces, chicos, esto es un problema por las piernas, por el ángulo de visión que uno tiene dentro de las gafas. Pues hay dos formas de solucionarlo. Uno es tomando pastillas para el mareo, pero alguien dijo que mejor no, porque me volví adicto. Y la otra es tratar de jugar todos los días progresivamente. Pero, como les mencionaba, mamá me decía que cuando ya estuviera trabajando, ya no podía volver a jugar. Y sí, es cierto, chicos. No hay que pelear con nadie. La responsabilidad lo hacen que uno no tenga tiempo. Y chicos, yo juego, bueno, entro a la realidad, digo la palabra, en la MetaQuest, por ahí una vez a la semana, una vez al mes que tengo tiempo, chicos, porque la realidad es otra en el mundo. Ustedes como médicos y profesionales no van a tener fin de semana y no por ahí para la familia. Kevin, ¿querías decirnos algo? No, nada, profe, de lo que usted está hablando de las piernas y eso en la realidad virtual, sé que existen los trackers, ¿no? Para que se vea todo el cuerpo dentro de la realidad virtual. Sí, también hay una forma que agregaron los pies para eso. Bueno, yo solo sé, sí, yo solo sé eso de VRChat y ya la verdad, a cosas más tecnológicas o más cosas que sí funcionan en la vida, no sé. ¿Por qué? ¿Tienes unas, Kevin? No. Yo cuando salieron sí me gustaría haberlas comprado. Pero pues es que la verdad yo no, o sea, lo que le digo, solo lo utilizaría para meterme a ver rechado o algo así ya. No creo que las utilice para cosas más importantes. Pues chicos, de verdad sí, o sea, yo las tengo y nunca lo he utilizado para algo productivo. O sea, realmente es para otro tipo de cosas. Pero bueno, volviendo al tema, chicos, todo esto es tecnología y hay que saber que existe. ¿Listo? Por eso digamos que las Vision Pro no dieron tanto las gafas de Apple, porque ellos se enfocaron al ambiente laboral, a hacer reuniones, por ejemplo. Esto no es virtual, chicos, esto ya no es virtual. Esto es utilizando telemática, porque nos estamos viendo cara a cara, con los que tienen la cámara prendida. En un entorno virtual serían con las gafas. Eso fue lo que trató de hacer Apple con las Vision Pro, pero no dio, digamos que a las empresas no les gustó meterse en ese mundo, y más que el dolor de cabeza que produce, pues la gente no está adaptada para eso todavía. Bueno, chicos, continuamos. Ya vimos la historia, ahora vamos a conocer un poco sobre las partes del computador. Es importante que conozcamos qué hay dentro del computador, chicos. Aunque yo voy a mencionar, hablándolo con respecto a los equipos torres, son iguales características en portátiles, aunque mucho más pequeños. ¿Listo? Entonces tenemos los discos duros. Estos sirven también para portátiles. Tenemos los SATA HDD. El SATA es un conector, un cablecito rojo. Bueno, ya no está, antes me acordé de los buses de otros. Unos gris largo. Bueno, estos discos, si se dan cuenta, esos son los discos antiguos, pero se llama HDD. Disco duro, hard drive. Entonces, disk drive. Estos tenían por dentro un disco metálico, como un tocadisco de esos archivos de película antigua, chicos. Tenía un bracito que leía en ese disco los ceros y unos, y ahí se guardaban la información. Eran muy buenos, duran años. Yo todavía tengo varios de estos. Tengo dos de 2 teras y 2 de 1 tera y un disco duro externo para guardar información, porque dura años. El único defecto, si se llegan a caer y a golpear, el bracito deja de estar en la posición correcta y ya no sabe dónde estaba y
se perdió la información. En Bogotá hacen ingeniería forense a estos discos y pueden rescatar algo de información. Vale como 1.000.000, pero no garantizan la información. Luego surgieron los SATA SDD. Cuando los portátiles antiguos comienzan a ser muy lentos de Windows, le cambian a un SATA SDD, que es el mismo conector, cablecito rojo, el más ancho, y el disco ya viene como una tarjeta, como una memoria USB. Todos estos círculos cuadrados negros son como memorias, y dentro de la memoria guarda unos y ceros. ¿Qué ventaja tiene? Que son muy rápidos, y pues si se golpean no se dañan fácilmente, hay que golpearlos duro. La desventaja: si llevan mucho tiempo sin energía, la información comienza a corromperse y a borrarse. Luego tenemos unos nuevos que se llama el M2 NVMe, que son unos discos muy rápidos y muy delgaditos. También pueden estar más pequeños, ahorita los vemos. Y los M2 SATA, creo que yo tengo un M2 SATA que son más baratos. El NVMe es muy costoso, un poquito más rápido que los M2 SATA, pero pues estos son también muy rápidos. Estos son los que yo tengo de 1 tera para poder instalar todo ahí, para que todo sea súper rápido. Esos son los tipos de discos. Miren chicos, el M2 que habíamos mencionado, largo, un 2211.0, luego está más pequeño, 2280, luego mucho más pequeño, 2260, 2242 y 2230. En un portátil se utilizan los más pequeños por el tema del espacio. ¿Dónde los he visto? No los he visto físicamente, pero sí por internet los pequeños. Y chicos, esas consolas de videojuegos, por ejemplo la Steam, muy bonita, pero muy cara. Y las otras que han surgido, que son computadores de mano, es una tablet con estos discos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo doy el ejemplo con los precios que hay. Una Steam puede valer alrededor de 2 a 3 millones de pesos. Más o menos 2 algo vale con un disco duro de 256 gigas de memoria el disco duro. Eso es muy poquito. Entonces las personas la compraban con 256, porque si compraban con 1 tera, porque son de estos discos chiquitos, ya no valía 2,5, sino valía como 4,5 o 5, solo por cambiar el disco, porque tuve un disco más grande. Entonces la gente lo compraba 256 y le mandaban, compraban un disco de 1 tera que podría valer, no sé, 1.000.000, pero le salía mucho más barata. Ya le costó 3, y si la compraba completa le valía 4 o 5, se ahorró entre 1 a 2 millones. Ahí fue donde vi, en esa parte donde enseñaban cómo cambiar el disco. No los conozco en persona, solo he utilizado de los grandes. Tenemos los tipos de memoria RAM, chicos. Esto es lo que le da velocidad también al computador. Entre más memoria RAM tengamos, pues vamos a tener mayor velocidad. Yo tengo 16 gigas y Chrome se come la mitad casi. Es el que más traga Chrome. Aquí estoy con Chrome abierto y es el que más está tragando. Tengo como 400, no, bueno, tantas no, pero por ahí 100 ventanas abiertas, y pues eso me consume mucha memoria. Entonces chicos, entre más memoria también mayor velocidad. Santiago, cuéntanos. Profe, ¿y uno cómo hace para saber más o menos cuánto consume, o sea, qué aplicación o qué consume la cantidad de memoria RAM? El administrador de tareas, ¿sabes cuál es? No, señor. Listo, ahorita después de las diapositivas te lo presento, igual lo vamos a ver en otra clase. Más adelante vamos a aprender a utilizarlos. ¿Listo, Santiago? Te me adelantaste, pero muy bien. Windows tiene un programa para que podamos ver quién está consumiendo qué y podamos detener aplicaciones si se llegan a bloquear, pero lo veremos en otra clase. ¿Listo? Pero al final les voy a mostrar qué es. Chicos, tipos de memoria RAM. Está la DDR, es muy antigua. Luego está la DDR2, la DDR3, entre más versión más actual, más cara. La DDR4, yo tengo DDR4 por su costo. Ya existe la DDR5, son muy costosas, pero demasiado costosas en ese momento.
Si se dan cuenta, el círculo rojo que tienen en la parte la parte de casi todas, casi en la mitad, no es que tenga un círculo rojo, es para poder determinar que ahí tiene un huequito o una muesca. Si vemos la DR1 tiene dos muesquitas, la DR2 solo una y de ahí en adelante solo una. La posición de la muesquita está en diferente lado. ¿Para qué es? Ahí es donde vamos, chicos, cuando uno compra por partes un computador. Y es que tenemos que ese huequito coincida con la board o la tarjeta madre. Entonces, si compramos una tarjeta de DR4, tenemos que comprar una board que soporte memorias DR4. ¿Listo? Los procesadores que vimos ahorita, chicos, que hablamos de ello, hay tres tipos. Está el LGPA, que son procesadores de contacto. Miren, chicos, que no tiene sino unos puntos planos donde hace contacto con la board, con la tarjeta madre. Tenemos los PGA, que son de pines, ya casi no se utiliza, pero bueno, estos pines en la board tocaba meterlos en unos huequitos. ¿Qué pasa? Imagínense volar un pin de estos. Hasta ahí llegó disco duro. Si es un i5, que puede valer, no creo que ya 1 millón esté el i5, de estar en menos. Entonces, chicos, eso es plata perdida. Y están los VGA, que vimos en la tarjeta de video, las SBOTs, algunos portátiles lo tienen, y es que el procesador viene soldado directamente a la board. La SBOT lo tiene soldado al procesador. Y para poderlo cambiar tienen que hacer un proceso que se llama revolving, que es calentar el procesador para que esos punticos grises se suelten. Los celulares, el procesador, todas las memorias tienen que hacer revolving. Hablando de revolving, me acordé de Wiltech. No sé si han visto a Wiltech en TikTok o en Facebook, bueno, o en YouTube. Es un empresario colombiano que repara celulares y ya tiene oficina en Perú y otros países. Él comenzó, era uno de los pocos que reparaba iPhone bien reparados. Lo que iPhone decía, no tiene garantía porque ese es el problema que tiene iPhone. El servicio postventa. iPhone entrega los equipos y se le llega a dañar, normalmente le dice, no, eso no tiene garantía. Entonces Wiltech lo reparaba. Y ya lo quisieron demandar, Wiltech respondió la demanda y dijo, pues ustedes no lo reparan. Pues ya Apple habló con Wiltech y ya es, digamos que reparador oficial de Apple. Ya iPhone le dio el permiso para que repare celulares. Y ahí ustedes pueden ver, me gustan los videos de él porque él muestra cómo suelta el componente, revisa que está dañado y lo cambia, es muy interesante. Las tarjetas madre o mainboards en las torres, chicos. Aunque la Pico casi que podríamos hablar de un TV-Box o de un celular. Tenemos las estándar ATX, son tarjetas madres muy grandes, chicos, que permite el cuadrado blanco es el procesador, el azul con amarillos verticales es para la memoria RAM, los amarillos son para las tarjetas PCI, o sea, tarjeta de video, tarjeta de sonido, tarjetas expansivas. Es una estándar ATX, es grande para poder colocarle varias tarjetas. Luego está la micro ATX, yo tengo esta, más económica. El procesador es el zócalo negro casi de la mitad superior. Las líneas negras verticales son para la tarjeta de video y los dos blancos que están en la parte inferior es para las tarjetas de video y alguna otra. Están las mini ATX que ya vienen en el procesador soldado, viene para memoria RAM y viene para una tarjeta sea de video o sea de alguna otra cosa. Están las Nano TX que ya no tiene, o sea, no se le puede cambiar partes, procesador soldado, chip de video soldado, las NU y las Pico ITX. Estas pequeñas son las que se utilizan en esos famosos TV Bots, que son para conectar al televisor para hacerlo Smart TV, también muy parecida a la tecnología de los celulares. Estas son las mainboard o tarjetas madres. Andrea, cuéntanos. Profe, tengo una duda, es que, bueno, yo no sé mucho de eso, ¿no? Pero a todo esto, pues que yo veo que varias tienen de diferentes tamaños, ¿el tamaño en qué influye? ¿En qué influye? ¿Al dispositivo en el que uno lo vaya a instalar? Sí, claro, para que sea más pequeño o para poderle expandir. Por ejemplo, esta ATX
tiene más ranuras amarillas para poderle meter más tarjetas. Eso depende para que tú quieras. Si lo quieres más sencillo y más barato, pues ahí me compré micro ATX porque era más barato. Pero todos quisiéramos la estándar para poder meterle más cosas. Pero es eso, Andrea, depende de para qué lo necesites, elige el tamaño y te sale más barato. Continuamos. ¿Esto es una tarjeta madre o esto tiene por dentro? Joan, cuéntanos. ¿Solo se puede tener una tarjeta madre o se puede respaldar con otra más avanzada? Es que depende, si tú tienes... Es que para utilizar tarjetas, se utilizan tarjetas madres con varios procesadores, esos sí existen, se llaman servidores. Lo que tú tendrías si tienes 2 tarjetas serían 2 equipos. Pero hay tarjetas que tienen más procesadores, son los servidores, los que comúnmente conocen la empresa como servidores, para que sea mucho más procesamiento y cálculo. ¿Listo, Joan? Chicos, la tarjeta madre, ¿de qué se compone? Miren que aquí dice I/O panel. Este es el panel de entrada y salida, donde está en la parte de atrás. Esto es una torre. La tarjeta madre, una torre. Están los puertos USB, el cable Ethernet, los conectores. Bueno, aquí tenemos un M2 conector, que es el de los discos duros. La línea roja tiene para 2 esta. Tenemos el CMOS, la batería del CMOS. La batería del CMOS podríamos llamarlo como una batería que tiene la board, donde tiene un reloj interno todo el tiempo. Él sabe qué hora es y qué fecha es y qué configuración tiene programada. Si esa batería con los años se daña, nos sale cuando lo prendemos un letrero que dice que la batería está muerta, que la reemplace y la hora del sistema se perdió. Tenemos el PCI, que son la franja esta negra que está en la parte inferior. Acá hay otras chiquiticas. Esto es para las tarjetas de video y para otros tipos de tarjeta. Ese es 1X, 8X, 16X. Es la velocidad. La tarjeta de video se conecta a la 16X para que sea mucho más rápido. Tenemos CPU Power, que es los conectores de energía. CPU Socket, el conector de la CPU o el chip de... el cerebro del microprocesador. Aquí se coloca en este cuadrado de la mitad. Tenemos memory y el lock, que son los lock o campos donde se coloca la memoria RAM. Tiene 4, según esta foto. ATX Power es otro conector de energía de la fuente. Tenemos otro chipset, otros chips que necesita el computador. Esta board es potente porque tiene un ventilador interno para refrigerar los chips. Tenemos conectores SATA. Estos son los del cablecito rojo que les comentaba, que es para conectar discos duros, unidades de CD, que ya no es común. Me tocó comprar una externa para emergencias y ya no lo utilizo hace como 2 años. Bueno, eso es una tarjeta madre. Los puertos del computador, tenemos HDMI, que es para video, ustedes los conocen, modem. Este ya es antiguo, chicos, porque desde aquí antiguamente, antes de que existiera el Wi-Fi o el cable de red, uno se conectaba a través de la línea de teléfono. Está el display, que es otro de video. Está el VGA, que es el cablecito azul de los monitores gorditos, algunos planos, pero este ya casi no se utiliza. Cristian, cuéntanos. Profe, ¿no se supone que para conectar el internet en los conectores de antes era el de Ethernet? No, más antes que eso de Ethernet, más antes. Ok. No te digo. Luego tenemos Ethernet, que es el cable de red. Yo tengo Ethernet y conecto por cable la torre para que sea mucho más rápido la navegación que el Wi-Fi. Luego tenemos el USB-A, el conector USB estándar que conocemos, que tiene diferentes colores. El azul es más rápido. El naranja, por ejemplo, en el Xiaomi es naranja. Y ese, como les decía, en 18 minutos está al 100% la carga. Está el DVI, que es otro de video. Cristian, ¿sigues con la mano levantada? Cristian, ¿tienes la mano levantada? Allá. Tenemos el PS2, estos conectores redondos eran los antiguos del teclado y el mouse. Luego tenemos los de audio, porque hoy en día se conecta por USB. El de audio, el rojo es micrófono, el azul es línea de entrada y el verde es los parlantes.
Tenemos Powerline, la línea de energía, que es la fuente de voltaje. Se conecta ahí, por decirlo así, ahí se conecta el cable de energía a la fuente de voltaje. Tenemos el USB-B, ya no es muy utilizado, se utiliza más que todo en impresoras. Es el mismo USB-A, pero de otra formita, pero hace lo mismo. Tenemos el serial, esto es muy antiguo, ya casi no se utiliza. No, ya no se utiliza. Tenemos el firmware, que esto es para algunos componentes, unos aparatos físicos muy antiguos, que era para poderlos programar. Tenemos el eSATA, que es para conectar desde por fuera discos duros directamente. Pero esto era antiguo, ya casi no se utiliza. Tenemos el puerto Game. Antiguamente las joystick o controles de videojuegos no se conectaban al puerto USB porque no existían. Se conectaban al puerto que se llamaba Game. Ya no existe. Tenemos el USB tipo C, que es el que se utiliza hoy en día, que tiene unas velocidades de transferencia muy grandes. El puerto paralelo, esto ya es muy antiguo. Esto era para enviar información paralela, secuencial. Bueno, y eso se utilizaba en las impresoras antiguas de Epson. Esas todavía las he visto en algunas empresas, que son impresoras de punto, con unas cintas gigantes esas impresoras. Tenemos el mini DisplayPort, que en algunos portátiles lo utilizan, que es para sacar video. Tenemos el super video, ya no se utilizan, algunas tarjetas de video lo tenían, que era para conectar entrada o salida de video. Televisores muy antiguos. Tenemos el Thunderbolt, creo que ese es el de los iPhone, que ya con lo que les dio la Unión Europea, todos los iPhone tienen que tener USB tipo C. Todos esos son los puertos más comunes, algunos ya han dejado de utilizarse, pero son los que más comunes. Tenemos los diferentes tipos de carcasas. Tenemos la Super Ultra Tower, que son carcasas de 17 pulgadas, 27, muy grandes. Las Tool Forward de 22 a 27, que tenían espacio para la tarjeta, para la unidad de CD. 17 a 21, Mi Tower, de esta tengo una. Luego tenemos las Mini Tower de 14 a 16, de tamaño variable, llamados Smart Form Factor. Y tenemos las pequeñas, que son los famosos TV Bots HTPC, que pueden variar de tamaño. La OAR, chicos, que ya las vimos con respecto a una caja grande. Tenemos mini ATX, ocupa la amplilla, la que yo tengo en micro ATX, la morada, la línea morada. Luego está la ATX más grande y la Extended ATX, esa no la vimos, es súper grandísima. Las fuentes de voltaje, chicos, es importante aquí conocerlas porque hay dos tipos de fuentes. Está la genérica y la certificada. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí la genérica dice 450. En teoría, él bota o arroja o le da energía al computador de 450 watts. Si es genérica, es mentira. Le puede dar 200, no más. Y hasta ahí llegó. Entonces, una tarjeta de video con una tarjeta genérica, se daña la tarjeta, se daña el computador porque no recibe, a veces no puede ni prender o se apaga porque le pide más energía. Las fuentes de voltaje certificadas garantizan, por ejemplo, aquí dice 80 plus platino, garantizan mínimo el 80%, por ejemplo dice 1250 watts, que garantiza mínimo alrededor de 1000 watts, mínimo 1100 así. Entonces eso sirve para que el computador corra correctamente. Entonces hay que saber si es genérica o es certificada. Esto es en las torres. En los portátiles ya viene integrado. Chicos, es muy importante la ventilación y más en este clima de Villavo que es súper caliente. Entonces hay diferentes tamaños de ventiladores. En mi torre tengo estos de 128 así RGB, pero bueno, otra versión, pero así son, con colorcitos. Chicos, los RGB o los colores no le hacen nada al computador. Dependiendo del tipo de bombillo pueden calentar antes el equipo. Hay que tener cuidado si son LEDs y si calientan o no calientan el computador. Hay unas torres muy grandes que utilizan estos ventiladores de 140 milímetros. Chicos, eso es para las torres. Ahora, para los portátiles, ustedes deberían utilizar bases de refrigeración. Es decir, por ejemplo, miren esta base, tiene 5 ventiladores. Y esto hace que el computador esté frío todo el tiempo. ¿Por qué?
El calor daña los computadores. Se puede recalentar y se pueden despegar los componentes físicos internos por el calor de aquí de Villavo. Y ya hablamos de las tarjetas de video. Están las Radeon y las Nvidia. Cuéntanos, Luis, cuéntanos. Profe, en la anterior creo que faltó la refrigeración líquida. Ah, sí, ya vamos para allá. Ya vamos para allá, muy bien, Luis. Porque hay un tema muy interesante. Hay un tema muy interesante y también debatible, y son los sistemas de refrigeración en los computadores. Están de aire, yo utilizo esta versión que tiene mucho más económica, tiene ventiladores, es un disipador de aire, parece una torre, se toca el procesador porque el procesador se calienta mucho y con los ventiladores refresca, pero es muy barato y mantenimiento es muy simple, con un aceplador o un cepillo. Está la red de refrigeración líquida. Chicos, la verdad no se recomienda tanto. ¿Por qué? Aunque es muy bonita, tiene colores, que la refrigeración líquida tiene un componente con un líquido especial que recorre en un radiador como el de un carro y toca el procesador para mantenerlo frío. Sí, ¿lo mantiene un poquito más frío? Sí, hasta así. ¿Cuál es el problema? Son carísimos. Y lo otro es que no se le pueden hacer mantenimientos. Y no duran mucho. Listo, no duran ni la mitad de lo que dura uno de aire. Entonces, dependiendo del costo-beneficio, pues se pueden colocar, mire, mayor. Los enfriamientos líquidos tienen 2 años de vida útil. Apenas. Kevin, cuéntanos. Ahorita escuchando los dos, pues mi computador tiene una refrigeración líquida, es una Cooler Master. Y pues yo no sabía que no le podía hacer mantenimiento. No era que se le cambia no se le cambia nada, ¿no? O sea, sigue ahí funcionando toda la vida. No, funciona, pero con el tiempo comienza a dañarse. Lo único que en teoría uno le hace es rellenar más el líquido refrigerante. Pero pues digamos que con el tiempo, si se daña, no tiene reparación. Sí son bonitas y todos aspiramos, dijo el otro, por el RGB, es hermoso, pero son muy costosos. Entre más potente, más caro. Listo, continuamos, chicos. Los teclados, yo utilizo un teclado completo de 100% con teclas mecánicas. Los gamers saben por qué. No tiene mayor importancia a los que no lo conozcan, chicos. En resumen, es que un teclado mecánico puedo pulsar varias teclas al tiempo y él me las va a reconocer, adicional de que va a ser más rápida su reacción. Un teclado normal de los económicos normalitos no reconoce varias teclas al tiempo, unas cuantas no más, y su reacción es mucho más lenta. Este es el tamaño de los teclados. El mío viene, si vemos en la parte izquierda superior, primer teclado, viene el teclado alfanumérico. Se llama así porque tiene las letras, tiene los números en la parte de arriba, y en la parte superior completamente son las teclas de función, las F1 y la F12. En la mitad donde están las flechas del teclado, y al final tenemos el teclado numérico. Si bajamos a 95%, las flechas están integradas debajo del teclado alfanumérico y el numérico solamente está pegado, entonces disminuye el tamaño. En el 80% le quitaron el teclado numérico, en el 75% disminuyeron más, en vez de dejar el teclado completo de las flechas, lo metieron por debajo. En el 65% le quitaron las teclas de función, en el 60% le quitaron las flechas, en el 50% le quitaron un poco más de teclas y en el 40% solo le dejaron las teclas de letras, no más. Entonces, dependiendo del tamaño, por ejemplo, a los gamers mucho les gusta es del 60%, porque utilizan mouse y teclado, utilizarán otro para que se vea estéticamente más bonito, más pequeño. ¿Qué tan práctico es? Pues no sé, para un escritorio. Eso ya es de edición de cada quien. Bueno, chicos, vamos a hablar un poco de la evolución de los mouse. Todos conocemos el mouse normalito, pero los comienzos fueron un poco más difíciles.
Tenemos el primer mouse en 1946, nace el trackball, o sea, una bolita que podíamos hacerla girar en cualquier dirección y se movía. En este caso podríamos hablar de la flechita del computador. En 1963, el primer prototipo de mouse con un botoncito. Miren el conector, no es USB, es otro, muy diferente. Luego, en 1967, tenemos England, un científico patentó su diseño, un mouse con 3 botoncitos. Luego, en 1968, nace el primer ratón de bola. ¿Cuál es la bola? Una bolita que hay por debajo que ya la vamos a ver. Hoy en día eso ni existe, de pronto sus papás la utilizaron. Ya la vamos a ver ahorita cuál es esa bola. El ratón de Xerox Alto, o sea, una empresa que fabricaba computadores hace muchísimos años, este era el ratón de 3 botones. En 1983 llegó Apple con su ratón de un solo botón y el ratón de bola de Xerox. Este era un ratón de 2 botoncitos. El mouse, chicos, en 1991, el primer ratón inalámbrico en la imagen derecha de Logitech y tenía su receptor. Y también estaba el mismo mouse con bolita, pero con cablecito. Miren que el conector es diferente. Mouse muy antiguo. Luego tenemos el ratón de Hewlett, que así se llamaba. Miren, chicos, que es del puerto redondo PS. Luego tenemos el otro ratón vendido por Honeywell, otra versión del ratón. Luego en 1995 la rueda del scroll, la bolita arriba con la que hacemos scroll. Estos ya ratones son muy antiguos, de pronto sus papás lo utilizaron, puerto PS2, por eso el color verde. Y esta imagen derecha inferior vemos la bolita que estaba por dentro. Hoy en día si ustedes voltean el láser de pronto ven un punto rojo, de pronto no. Eso depende del láser, que si el LED se mira o no se mira. Antes no existía una bolita y uno tenía que soltarle ese disco que está al ladito y te acaba de sacar esa bolita y limpiarla con un cepillo para sacarle toda la mugre. Esa era la bolita. ¿Señor? Esa bolita llenada de mugre y tocaba limpiarla cada rato. Uy, sí. Listo, 1995. Luego llegó el 2004 el ratón de láser, el que tiene el LED rojito, en el 2004. Y también el inalámbrico con base de carga. Eran digamos que era más complejo la carga de esos ratones. Luego tenemos mouse de lujos. Miren, chicos, ya hablando de otros tipos de mouse de lujos con diamantes. Ustedes saben que los ricos son excéntricos y hacen locuras. Tenemos los mouse bizarros por sus formas extrañas. Tenemos los mouse no ergonómicos porque estos por su forma, aunque parece un carro, chicos, afecta a la mano y puede dar el problema del carpio. Listo, por eso en las pausas activas hay que mover, rotar la mano, van a aprender eso con el tiempo, ejercicios de las manos, para que no les dé problemas del carpio. ¿Listo? Tenemos los mouse retráctiles, que eran los que se utilizaban hace muchos años con los portátiles. Eran chiquiticos y tenían el cable era retráctil. Tenemos, hay un tipo de mouse muy especial, que es el Wiimote o el control de la consola de juegos Wii. Él es un ratón. Tenía una capacidad de detección de movimiento en el espacio, pero él era un ratón. Fue diseñado, o sea, su funcionamiento es de un ratón. En la tesis que yo utilicé, que les comentaba, la tesis que hice en la universidad, utilicé un Wiimote o un control de estos para hacer un tablero táctil. Estamos hablando del año 2010, creo que les dije que me había graduado. Entonces utilicé un control en esa época, hacer un tablero táctil con un Wiimote. Compré un Wii, convencí a mi papá de que me regalara un Wii, supuestamente para la tesis, lo utilicé, pero ustedes saben para qué también sirve el Wii. Cuéntanos, Cristian. Profe, ¿no se supone que ese control, que su merced dice, tenía un receptor, que era como era como la antena, que era una cosita larguita, si no estoy Sí, mal?
que era como La la antena, antena- que gracias a esa antena era que se recibía la señal a distancia, con la parte Es eléctrica correcto. del control. Es correcto. ¿Qué pasa dentro del control? La antena lo que tiene son unos LEDs infrarrojos como los que tienen los controles, muy similares. Y el control lee dónde está ese LED. Y ahí es donde da la posición en el entorno. Muy bien, Cristian. Joan, cuéntanos. Lo que pasa es que yo jugué en esa época con Wii, con Kinect, y estaba el mito que si uno ponía una vela, el sensor captaba la luz de la vela y eso funcionaba para no Sí, poner. era verdad. Por ahí vi videos que ¿Sí lo hicieron funciona? real. Yo no lo hice. Yo vi videos que lo hicieron real. No, yo no lo hice. Estaba ocupado en otros temas. Mario Kart y otros. Pero sí, parece que puedan engañar al sistema con eso. Sara, cuéntanos. Sara Ordóñez. Yo tengo un Wii, digamos, acá está el control. Digamos que es esta parte la Eso es una cámara. Eso es una cámara, Sara. Él tiene por dentro una cámara que detecta dónde está la posición del LED o esa barrita que uno colocaba abajo o encima del televisor. Y por eso él reconocía el movimiento del Wiimote y podía servir como control. Chicos, no sé si ustedes han jugado un juego muy antiguo, que hoy en día ya es la versión diferente, del juego de matar patos, donde uno tenía una pistola. Eso es un mouse. Pero en esa época la forma de hacerlo era mucho más complicada. O sea, describir cómo lo hacían en esa época era a través de pantallazos negros. Cuando uno disparaba, la pantalla se ponía negra y donde alumbraba. Eso era complejo, chicos, porque esos controles no eran como los modernos que tenían tanta tecnología y coincidían el disparo, chicos. Todo eso es tecnología. ¿Listo, Sara? ¿Sigues con la mano levantada? Ángela, cuéntanos. Que lo que usted dice, profe, es verdad. Yo sí alcancé a jugar ese juego en un Atari y a mí me daba tanta rabia que yo prefería botar el control del televisor porque yo sí quería ganar y nunca le disparé a esa cosa. Me da ganas de botar el control contra el televisor, esa cosa nunca disparaba. Entonces, tienes mala puntería. No, profe, eso no intentaba de todos los ángulos y eso no daba. No, porque yo también lo jugué y sí, uno le da. Es que depende, como te digo, de pronto las versiones modernas, si tuvieras la consola original de ese juego, sí funcionaba bien. De pronto es la versión que tú tenías. Kevin, cuéntanos. Fue una pregunta ahí ya lo que habló, me acordé porque yo era un Xbox 360 con Kinect y yo jugaba Just Dance y que todo eso. El Kinect no cuenta ya como mouse, ¿no? Cuenta más como detector de movimiento. Sí, era un detector de movimiento. Yo alcancé a jugar, un hermanito la consola era de mi hermanito y alcancé a jugarlo, pero digamos que no jugué mucho de eso. Después ya llegó en la realidad virtual y mató al Kinect y mató a todo. Pero no entraría hasta allá. Bueno, continuamos, chicos. Tenemos los ratones con trackback. Joan, tienes la mano levantada. Cuéntanos, Joan. ¿El joystick contaría como mouse o no? Sí, digamos que es complejo porque su trabajo directamente es más que todo para los videojuegos o aplicaciones. Casi no se ve en la pantalla como un mouse o algo que se mueva, ¿listo? Pero digamos que está en un intermedio. Miguel Celi, cuéntanos. Miguel Celi. El tipo de mouse que tiene los portátiles, ¿en qué categoría entraría? Se llama touchpad, ya vamos a hablar de él. Te me estás adelantando, pero muy bien. Bueno, estamos en los ratones de trackball. ¿Se acuerdan, chicos? En la aeronave remotamente tripulada CIMAR que les comenté que estaba en Barranquilla la primera clase, utilizan el teclado inferior. Es una bolita que uno quiere, la puede sacar y con eso mueve el mouse o mueve opciones. Hay otros trackball, por ejemplo, miren la imagen derecha, tienen los dos botones, el rollback, el mouse, el láser por debajo
y tiene una bolita para el dedo pulgar. Esto es más que todo para diseño gráfico. O este botón de la imagen superior centrado también tiene una bola en la mitad para algunas funciones, principalmente diseño gráfico. Luego tenemos el ratón touch. Tuve uno de estos, la verdad no me gustó, era inalámbrico. Es muy sensible, es decir, no tiene botones físicos, uno los toca y ya, me son sensibles. Está el mouse ratón vertical, es un mouse que inventaron, no se colocaron, para que uno coloque la mano vertical y no tenga problemas del carpio, porque la mano tiene el músculo. Cuando nosotros colocamos la mano sobre el mouse horizontal, si ustedes lo analizan, o cuando vean lo de los músculos, se van a dar cuenta que el músculo va derecho y luego se acuesta en la mano. Entonces, por eso son los problemas del dolor de la mano y el problema del carpio. Con estos mouse no, tuve uno, pero no me acuerdo dónde están. Nunca más lo volví a utilizar porque después tuve otros mouse. Está este otro mouse que tiene un montón de botones, nunca lo vi, pero lo encontré por internet. Está otro tipo de mouse, miren los chicos, todo extraño. Existen de todas las gamas, colores y sabores los mouse. Este es el mouse que me preguntó el compañero Miguel. Esto se llama el mouse touch. ¿Por qué? Porque yo lo toco, pero no es un botón. Es sensible a mi desplazamiento. También en los portátiles está estos que tienen un botón rojo. Esto la primera vez que vi un portátil de esto fue cuando donde mi papá trabajaba, había uno de estos, la secretaria lo tenía y me dejó jugar ahí. Y uno ponía el dedo en el punto rojo y inclinaba el dedo, o sea, no hay que moverlo, solamente inclinarlo a cualquier dirección y el mouse se movía. Muy interesante eso. Se llama puntero táctil. Hay otros mouse que son los mouse gamer. Por ejemplo, este del que yo tengo es un Redragon con 12 botones para el dedo, para el pulgar, para poderlos uno programar para diferentes funciones, para programas o videojuegos también. Está este otro que también tengo, es una Xerox Saber Compact para reemplazar la mano, en la mano izquierda, utilizarlo en vez de utilizar teclado. Los botones están muy pegados, entonces hace que uno pueda pulsar casi que varios botones al tiempo o menos tiempo en demora en presionar un botón y otro. Daniel, tienes la mano levantada. Una pregunta, ¿usted cómo considera ese mouse Redragon? Es que yo también tengo uno, pero la verdad, a mí me salió re malo. No, a mí me funciona perfecto, no sé. No, pero yo lo compro eso. No. ¿Pues se lo compra inalámbrico o con cable? Con cable. Es que Redragon no es tan, Redragon no es tan conocido. Los Logitech me dicen que son buenos, pero son caros. Sí, también me dijeron. Entonces inalámbrico, si tuviera plata, Logitech, pero prefiero el cable por el tema de la batería. O sea, yo prefiero casi que todo cableado por el tema de la batería y la velocidad de respuesta. Este acero es con cable. El Logitech, el más conocido, el algo así, el 500 algo. Y sí es muy bueno, porque el Logitech es... Pues es lo que me da desde mucho tiempo. Es bueno, pero es caro. Y Redragon, pues si es de cable, te va a funcionar bien. Tiene su propio software para configurarlo y todo, y cambiarle colorcitos y todo. El Acero Cyborg también tiene su propio software para configurarlo y todo. Tiene como 28 botones. Muy bueno. Y el último que adquirí es el Acero Zero, que es un mouse. Este es mouse porque se comporta, tiene láser en la parte de abajo. Tiene un montón de botones. También tiene como 25 para los dedos de la mano, el índice, anular, controlan varios botones, el pulgar maneja un joystick y tiene otro botón. Entonces, mucho más botones para no utilizar el teclado. Quedan muy juntos, entonces muy rápido para la reacción. Aunque todavía no me he adaptado al Acero Cyborg porque tampoco he tenido tiempo ni para entrar a Steam de como un mes, 2 meses, entonces, y ya llevo sin utilizarlo hace como 3. Entonces ya todo es de práctica, pero tiene más cantidad de botones. Todos estos son mouse, ¿por qué? Son componentes físicos o hardware que introducen información al computador. ¿Listo? Le dan órdenes de pulsaciones, de posición, que es el láser. Y en Apple, chicos, para los que tienen Apple no los dejé atrás, la evolución está. En 1983 se llamaba Luisa Mouse.
1984 mouse 12, 1984 el Macintosh, en 1986 Bus Mouse, en 1993 Bus Mouse 2, bueno, en color negrito, en 1998 el USB Mouse redondito, en el 2000 Pro Mouse, en el 2000, bueno, Pro Mouse en negrito, 2005 el Magic Mouse, en 2009 el Magic Mouse inalámbrico. Este se lo regalé a un familiar que le encantaba el Mac, y entonces el mejor regalo para alguien que le encanta el Mac, pues tocó un mouse carísimos, pero eran muy intuitivos, o sea, solo con activarlo ya casi que el portátil lo reconocía y todo, eso sí tiene Mac. Y también en el 2010 surgió el Magic Trackball, que es lo mismo del portátil, un touchpad. Yo lo puedo tocar y el mouse va a reconocerlo, también inalámbrico. Chicos, dependiendo del tipo de agarre, ahora ya terminamos con la historia de los mouse, dependiendo de cómo ustedes lo agarren, tiene un nombre. El fingertip, que es agarre con la punta de los dedos, miren la imagen, chicos, solamente la puntica de los dedos, se centra en la precisión y agilidad. ¿Listo? En teoría así veríamos la mano por encima, solamente la puntica de los dedos lo tocan. Está otro que es el palm, agarre de palma, es el polo opuesto del agarre de punta de dedo, ya hablaremos qué es, y aquí toda la palma descansa sobre el mouse. Entonces miren chicos qué es lo que cobija, los dedos ocupan harto espacio y la palma de la mouse reposa sobre el mouse. Y el tipo de agarre tipo garra o claw, logra un equilibrio entre el agarre de la punta de los dedos y el agarre con la palma. Este es el que yo utilizo. Miren chicos, una parte de la palma lo coge, principalmente el dedo pulgar y el dedo anular, mueven el mouse, y el índice y el anular son los que hacen los movimientos. Este es el que yo utilizo para todo en este mouse que tengo. Entonces hay diferentes tipos de agarre de mouse, no sé cuál tengan ustedes. Y chicos, son las 6. No sé si quieren salir a descansar o vemos otro pedacito y luego salimos a descansar. ¿Descanso? Uy, sí, profe, descanso. Listo, chicos, son las 6:07. Nos vemos a las 6:15. ¿Listo? Es cortico porque todavía nos falta parte del tema. Listo, chicos, 6:15, continuamos con el tema.